integrante de dicho organismo. Rodolfo, Gabriel y Alejandro, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel y Alejandro, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Acá, bueno, un poco atacado por la humedad, pero no es nada grave, por suerte. Bueno, Es así. el lunes hablábamos, ¿no? De qué significaban estos dos actos que se llevaron a cabo al mismo tiempo. Entiendo el de ustedes en respuesta a la marcha organizada por el Regimiento 7. ¿Cómo se puede entender lo que pasó el lunes en Plaza Malvinas? A ver, digo, harán aproximadamente unos 5 años atrás, durante todo el proceso de pandemia, un poquito más, se trabajó con la idea de que el lugar donde es Plaza Malvinas, eh, ese lugar se transformara en un sitio de memoria. ¿Por qué lo planteamos así? Porque, bueno, la historia de la política argentina ha tenido mucha presencia en esa plaza. La historia de la política argentina y la historia de los platenses también, ¿no? Claro. Recordemos que a principios del siglo pasado, a los inicios del fútbol preprofesional, ese lugar sirvió como el campo de juego de Estudiantes de La Plata. Sí, Después han sucedido otros acontecimientos de alta trascendencia, como por ejemplo haberle hecho firmar compulsivamente la renuncia al primer presidente constitucional de la Argentina, Hipólito Yrigoyen. Podríamos decir también que en ese recorrido histórico, en la plaza, con la fusiladora, se produjo el fusilamiento del coronel Coborno y de todo, de un grupo de militares que eran quienes enfrentaron las metrallas y las bombas que promovía a la Revolución Libertadora, ¿no? sí. Ese es un lugar donde se combatió efectivamente. Ahí cada vez vamos encontrando testimonios y relatos de vecinos que cuentan lo que fue esa época. Y por supuesto, en ese devenir de la historia está el 76, donde sobre la calle 54 estaban todas las residencias que correspondían a los suboficiales y aparecieron nacimientos en cautiverio, sin dejar de considerar de que ahí también fue un centro de planificación para acciones que tenía el ejército en el contexto de lo que era la represión de la dictadura, ¿no? Y se planificó, por ejemplo, el ataque a la casa de Chicha Meriani Ajá. y es al día de hoy, que no sabemos qué pasó con Clara Nay. Sí, Por supuesto que después vino Malvinas, ¿no? Y ahí sobre la calle 51 hay una cosa que es muy importante, que por ese lugar, por ese playón, salimos los soldados cuando fuimos a Malvinas, allá por el 13 de abril del 82. Es decir, todo eso la democracia lo recuperó como un sitio porque durante 70 años había sido un regimiento en el corazón de La Plata. Obviamente, los regimientos en plenas ciudades tienen un sentido que fue en el marco de una doctrina que tenía que ver con el concepto de la seguridad interior y que involucraba a las Fuerzas Armadas en las tareas de represión, ¿no? sí. Vigilancia, control, y, y, y bueno, esas acciones en el contexto de dictadura militar fueron muy intensas y obviamente, si consideramos, lo cual es absolutamente una realidad, la guerra de Malvinas fue pensada y orquestada por la dictadura militar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen durante muchos años, vienen haciendo, hará 4 o 5 años, una marcha, obviamente bajo la candidez de Malvinas, con antorchas, el Regimiento 7 hacia ese lugar en particular, que fue el predio de el regimiento, pero hace 20 años atrás, 25, se mudó a Arana, o mucho más, ¿no? Es decir, que
esto ya es una plaza de la democracia, es una plaza que nosotros creemos que en la que andan niños, adultos mayores, donde pasean y hay cientos de actividades culturales, tiene que tener esa impronta, y más si es un sitio de memoria. Bueno, en esta oportunidad, esta marcha, nosotros dijimos, bueno, vamos a marcar una diferencia. Nosotros creemos que es incorrecto hacer un festejo de la dictadura militar disfrazado como homenaje hacia los soldados caídos en Malvinas, en tanto y en cuanto las Fuerzas Armadas nunca se hizo una autocrítica sincera y mucho menos profunda de lo que fue la actuación de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas. Entre ellas, las causas de tortura a los soldados. ¿Sí? Sí. Por ahí es medio largo lo que estoy explicando, y espero no ser engorroso. No, pero es muy clarificador hacer todo el caminito histórico, digamos, para poder entender cómo se desencadena esto, sobre todo con un discurso por parte de una parte del ejército negacionista, ni más ni menos. Exactamente. Porque el negacionismo sale precisamente cuando se oculta la verdad, no solamente cuando se la niega. Claro. ¿No es verdad? Porque bueno, nosotros creemos que la discusión tiene que tener ese contenido en el cual salgan a la luz esto que es un principio de la democracia, pero también de los derechos de los pueblos, que es el derecho a la verdad. Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros hicimos esto repudiando esa acción. Creemos que estaba en correlato con algunas decisiones que vienen tomando a partir del gobierno de Milei y la Fuerza Armada. Entre una de ellas, ustedes saben que el ministro de Defensa cumple el doble error, sí. No ha dejado su cargo de general y general en jefe, y obviamente ministro de Defensa, lo cual no sería un problema porque nadie lo prohíbe, pero me refiero que esto es cómo opera el sistema del partido militar. También a esto habría que sumarle cómo funciona la vicepresidenta de la Nación y actual presidenta del Senado. Es decir, tratan todo el tiempo de hacer un ejercicio planteando una hipótesis que es falsa, que tiene que ver sobre el tema de la verdad completa, ¿no? Sí. Porque nosotros decimos, si hay verdad completa, como ustedes dicen, bueno, ¿por qué no dicen la verdad de lo que pasó en Malvinas? ¿No es verdad? ¿Por qué no dicen si había militares que torturaron soldados en Malvinas, tal cual lo expresa la causa 1777 del 07, que está sentada en los tribunales de Río Grande del Sur? Entonces, es una discusión que implica también un análisis de la simbología cultural alrededor de la cuestión Malvinas, ¿no? Alrededor de los sentidos y cómo estos sentidos impactan en la población, que a muchas veces lo confunden y que a veces tratan de utilizar esta acción tan profundamente arraigada en el corazón de nuestro pueblo, que tiene que ver con Malvinas, con lo que implica Malvinas, para obviamente tratar de agarrarse donde sea para evitar todo el desprestigio que tuvieron las Fuerzas Armadas, y por lo cual todavía no le han dado ninguna explicación a nadie de lo que pasó durante la guerra del 82. Entonces, bueno, en un determinado momento, en un gesto muy autoritario y violento, subieron dos Unimog con cocinas de campaña al playón central, pasando por delante de los monumentos, desconociendo que es un sitio de memoria, y diciendo, bueno, acá estamos y lo hacemos igual, y ustedes quiénes son. Y la gente que estaba ahí, muchos organismos de derechos humanos, militantes populares, sociales, vecinos, autoridades municipales, también provinciales, y de organismos como la Subsecretaría de Derechos Humanos o la Comisión Provincial por la Memoria, empezamos a decir, che, esto es una barbaridad, no se puede aceptar. Y la gente también empezó a condenar a viva voz esta acción, que era bastante violenta, un poco patoteril, donde no había ningún militar con rango que diera la cara, porque esto también hay que decirlo, todos los que van ahí son todos personal
de soldados voluntarios, que en realidad ni queremos tampoco que tengan el perfil de ser militares, sino por esa necesidad de conseguir un trabajo, se incorporan a las Fuerzas Armadas y obviamente ejecutan eso, órdenes que les vienen de arriba y que nunca los de arriba vienen y ponen la cara y le dicen a la gente, estamos acá por esto. Ahora, ¿Me explico? sí, sí, Rodolfo. Hablábamos hace un rato fuera del aire con Alejandro, con Ale, que nos sorprendía la naturalidad o cómo fueron capaces de utilizar estos Unimog, que son parte del ejército, es decir, que son agentes de las Fuerzas Armadas que están activos, ¿no? Para un acto que tiene un corte netamente político. Digo, hacíamos el ejercicio de decir, bueno, Ale me decía en realidad, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los médicos utilizaran las ambulancias o los policías las patrullas para hacer una protesta? ¿Qué se diría? Sí, y yo digo en qué lugares, ¿no? Porque esto es lo que nosotros también decimos, bueno, tienen los cuarteles, pueden hacerlo adentro de los cuarteles, de hecho lo hacen, y no cambiaba absolutamente nada. Pero esto de salir así, de esta manera, sin comunicación, viste, de preguntarle a la sociedad che qué opinan, bueno, nos parece que es un acto de prepotencia, de tratar de marcar la cancha y decir acá nosotros estamos y hacemos cuando queremos esto, ¿no? Sí. Hay un dato más que quisiera incorporarte, que Presti, el actual ministro de Defensa, su papá fue jefe del Regimiento 7. O sea, es un hombre que viene de una familia militar, ¿no es verdad? Sí. Y su papá era obviamente el jefe cuando se produjo lo de el caso Chicha Mariani. Ajá. De casa 30, ¿No? de la casa de calle 30. Exactamente. Entonces digo, son cosas que obviamente después en el recorrido aparecieron que también hacen efectos provocadores, ponen un falcón verde en las calles laterales, ¿no? Algunos otros vienen y también tratan de patotearnos. Obviamente a los excombatientes, no todos los excombatientes, soldados a veces que no son de acá de La Plata, en medio como que se sorprenden con la situación, ¿no? Pero obviamente hay un efecto desmalvinizador, a su vez disfrazado con nosotros honramos la memoria de los soldados, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un acto y una parada militar que obviamente le hemos tratado de explicar y obviamente condenar como una acción no necesaria a 50 años del golpe de Estado y mucho menos a 44 de la Guerra de Malvinas, porque nosotros sabemos el dolor que representó y lo que sigue representando aún hoy para muchos de nuestros compañeros lo que fue la Guerra de Malvinas. Sí, tremendo, tremendo. Rodolfo, muchísimas gracias por el contacto. No quiero cortar la comunicación sin preguntarte cómo están ustedes del CECIN, cómo están tus compañeros, cómo llevan el día a día en esta realidad difícil. Una reflexión, lo que vos puedas aportarnos desde la mirada de los excombatientes. Mira, en general, desde todos los compañeros podrían contarte desde lo personal cuáles son sus emociones, sus sensaciones. Yo en general voy a responderte un poco en términos colectivos, ¿no? Nosotros creemos que hay una sola manera de honrar la memoria de nuestros compañeros, es tratándole de dar el mayor contenido posible a la consigna, al eslogan, a la metáfora o como ustedes quieran considerar, de que las Malvinas son argentinas. Bien. ¿No? En la medida de que esto suceda, que haya discusión colectiva, que participemos todos los actores de la sociedad, porque Malvinas no solamente nos pasó a los excombatientes, sino al pueblo argentino,
creemos que vamos a ir encontrando esa sanación colectiva que nos ayude a seguir y, bueno, mientras pisemos este tiempo terrenal, nos permita vivir con armonía, por lo cual nosotros trabajamos y sostenemos estas consignas de memoria, de verdad, de justicia, de soberanía y paz. Bien, bien. Bueno, por supuesto las Malvinas son argentinas y las vamos a defender desde donde nos toque. Cuenten con nosotros, cuentan con este humilde espacio para lo que necesiten. Y bueno, ya estaremos en comunicación para hacer algo en conjunto. Un abrazo grande y gracias por comunicarse. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Otro. Escuchábamos entonces a Rodolfo Carrizo del CECIM, hablando un poco, clarificando, me parece, lo que sucedió el lunes en Plaza Malvinas, porque en los medios se hablaba de tensión, se hablaba de forcejeos, pero se hablaba poco de esto, de poner en el ojo en la provocación que significaba este acto que se venía haciendo desde el Regimiento 7. Así es, en un espacio de memoria, no en cualquier lugar. Claro, y me parece gravísimo esto de que se utilicen cosas del Estado, de las Fuerzas Armadas, para hacer un acto reivindicativo de un hecho que es totalmente nefasto para nuestra historia. Insisto, esto que planteabas vos, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido médicos en ambulancias? ¿No? Que se hubiera dicho. Y no es un reclamo gremial del ejército tampoco. Claro. ¿No? Digo que no puede sindicalizarse como la policía, pero no estamos ante algo así, estamos ante una acumulación de un sector político a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente, sí. El otro día, creo que el mismo lunes a la noche, si no me equivoco, quiero buscar lo que había encontrado. Bueno, no lo estoy encontrando, pero era del sector que llevaron adelante esta aparente reivindicación. Los Presti Boys. Bueno, vamos a ponerle ese nombre. Que iba en contra del intendente Julio Alac por un... No comprendí bien en qué iba, pero era porque habían colgado un plástico negro que no sé qué tapaba. La verdad que no lo entendí demasiado, pero las posiciones que tienen los muchachos son realmente alarmantes. Que siga habiendo esas posiciones. Y sí me encontré con algunos compañeros, entre comillas, que apoyan estas posiciones, porque dicen que hablar desde la cuestión de los excombatientes, de que Malvinas no tendría que haber pasado, la guerra de Malvinas no tendría que haber pasado, es retroceder en soberanía y es desmalvinizar. Digamos, desde los dos lados se habla de desmalvinizar. Sí. Pero bueno, desde la casa de ex soldados de combatientes de Malvinas, estos son los más cercanos a la teoría de Presti o de ese ejército, bueno, hablan de la desmalvinización solo por decir que ahí hubo torturas, que se fue sin preparación, que se cagaron de hambre, que básicamente a muchos los mandaron al muere. Sí, y que fue realmente una mala idea estratégicamente en ese momento, ¿no? Encarar una guerra que no se podía ganar de ninguna manera, donde los supuestos aliados respondían al enemigo, digamos, era imposible. Sí. Bueno, hablando de aliados en Malvinas, en esta segunda hora, si todo sale bien, vamos a estar hablando de las elecciones en Perú. Mira. Que fueron el domingo, que terminaron el lunes. No tengo bien claro si ya terminaron, porque tuvieron que seguir votando el lunes, por ende el escrutinio se debe haber estirado. Sí, hay un triple empate en teoría, ¿no? Aparentemente sí. Pero va a haber un balotaje de 2, igual. No creo que sea un balotaje de 3. Buena pregunta. En teoría Keiko es la que tiene Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, expresidente, es la que tiene más votos. Pero ayer estaban hablando acá en Los Orcos
se podría dar la situación de que sea presidente alguien que tiene 17%, por ejemplo, de Claro, los votos. que crezca Porque básicamente está como tan le pasó. partido, había 35 Claro. boletas. Claro. Básicamente algo que sucedió con el primer triunfo de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, Que en ¿cómo contra de construís alguien, una representación? sí. Pero lo que pasa es que en ese momento por ahí Kirchner tenía, no era él, pero existía el peronismo como Claro, cosa. claro, una base más conjunta, ¿no? Había que acomodarse ahí adentro, pero esto es, ¿qué representatividad puede tener, ¿no? Y qué posibilidad de gobernar tiene alguien que tiene menos de 20 puntos? Ahora, qué terrible que con todo lo que hizo Fujimori padre, todavía esté la posibilidad de que ese apellido vuelva a la presidencia del país. Cuando ha hecho cuestiones atroces como arrancarle órganos reproductivos a mujeres de distintas colectividades del Perú para que no se reproduzcan. Así es, así Fue es. un genocidio lo que Sí, llevó sí. adelante. Nosotros nos horrorizamos porque existe un Martín Menem y decimos, mirá, otra vez estos acá. Pero lo de Fujimori es impresionante, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, un tema que nos va a quedar probablemente para la semana que viene es esto que viene pasando en algunas escuelas de La Plata y en Ensenada, que aparentemente sería un reto viral en las redes, que es anunciar un tiroteo, ¿no? Bien. Eh, Después de lo que pasó hace poquitas semanas en Santa Fe, ese es el alarma, ¿no? Eso es lo más grave. Claro. Eh, Pintadas, ¿no? Pintadas en Pintadas en los colegios. baños, en los colegios, que dicen mañana tiroteo o el viernes tanto tiroteo. No quiero decir mucho como para no, Sí, sí, fomentarlo. no fomentarlo. Pero es muy grave Ujú. pensando en que es un gobierno que no quiere, ¿cómo decirlo? No quiere limitar las redes sociales. Bien. Hay algo que tenemos que hacer, que tiene que ser un programa, que tiene que estar dentro de un programa de gobierno. Sí, ya pasa en algunos países. Claro, Sí. que es, tenemos que legislar las redes sociales, porque si Ujú. no van a empezar a pasar estas cuestiones, que ojalá que mañana no pase nada, que sea solamente algo para que tome un vuelo la noticia y no mucho más. Pero bueno, que esté la posibilidad y que los pibes se prendan en eso, ya Y es grave. en una situación de cada vez mayor precariedad, con padres que cada vez están menos en la casa porque tienen que trabajar más, plena exposición a las pantallas, bueno, sí, infiltración de cualquier tipo, ¿no? De cualquier De la tipo. más inocente a la más rebuscada. Exactamente. Bueno, te propongo, Ale, que vayamos a escuchar un poquito más de música, porque ya están las flores ¿Qué quiere decir eso? Me Están estoy poniendo las contento. en la entrada de nuestro estudio ya está Ah. nuestra compañera Flor Batista junto con Flor Parodi para hablar un poquito de salud, para hablar de la situación del programa Remediar, de cómo